Hace ya tiempo, y no solo una única vez, comenté que el mexicano de alguna manera anhela tener a su propio maestro del terror a la altura de los grandes de la literatura universal, y que dicho deseo lo expresa, ya sea en broma, ya sea con consternación, al atribuirle ese título a figuras patéticas y mediocres que ni por asomo se comparan tanto en temática como en estilo. Existe una pregunta lamentable que suelo escuchar a menudo. ¿Es este nuestro Edgar Allan Poe? La cosa va todavía más allá, pues como lo he dicho también en otros vídeos, cuando México adquirió su independencia, los intelectuales encargados de definir ciertos estándares para las cosas, en este caso la literatura, que sabrá Dios quién diablos les dio tal autoridad, decidieron que nuestro canon debería alejarse de toda influencia europea, como si de algún modo tuviésemos la capacidad de organización para hacer algo nuevo, porque imaginación siempre hemos tenido y de sobra. Muchos pueden decir que estoy siendo tendencioso, incriminatorio, que quiero manchar la imagen cultural de México, y no, nada de eso. De lo contrario, jamás me hubiera dado la tarea de hacer esta serie, cuyo fin es dar a conocer lo que precisamente quedó en el olvido a razón de ese nacionalismo mal enfocado, o, en otras palabras, de no quererle dar verdadera visibilidad a los literatos que eran artistas de sangre y que no seguían ciertos intereses o tendencias y que, por el contrario, las desafiaban en pos de alcanzar la belleza. Además, detrás de todo esto hay respaldo, referencias bibliográficas que sustentan lo que digo y que iré desmenuzando a lo largo del vídeo. Entonces, ¿cómo fue que el escritor de esta ocasión, Francisco Zárate Ruiz, se miró afectado en todo el asunto? Y no únicamente él, sino otros escritores que le antecedieron y abonaron al decadentismo mexicano una cierta cantidad de textos, ya que, por increíble que pueda sonar, para aquellos que no son de México y que asocian más al decadentismo con Francia y con Inglaterra, este último a razón de la antología El lector decadente que ya reseñé hace años, el país azteca practicó esta tradición profanamente, orillándome a compararla ahora con un muerto viviente, ahora con un culto hereje de las sombras y con muchos de los personajes que protagonizaron algunas de sus historias. Para empezar, empapémonos brevemente de la evolución del canon literario mexicano para saber la razón de por qué Zárate y sus antecesores decadentes adoptaron ese estilo, ya que todo tiene una base. Para esta sección voy a utilizar varios textos. La tesis sobre Francisco Zárate Ruiz de Alfredo Landeros Jaime, que de por sí ya tiene un montón de referencias bibliográficas que explica de manera más detallada la información. Más adelante verán que este estudio les será sumamente atractivo y útil gracias a una característica muy especial, y la literatura hispanoamericana de Rafael Olea Franco. Landeros hace un encuadre del romanticismo mexicano en su tesis porque al estar Zárate muy ligado al terror y al horror, lo suyo era irse lógicamente por esta vía de análisis, ya que estos estilos narrativos tienen su origen en el gótico, y tal y como lo he establecido a lo largo de todos estos años en el canal, el gótico suele asociarse como un primo hermano del romanticismo, distintivo que la antología donde leía Zárate no duda en atribuirle, y creo que es más que correcto. Pero eso lo veremos más a detalle cuando les platique del argumento de los cuentos. Entre la Guerra de Independencia y poco después de su conclusión, es decir, de 1814 a 1837, justamente cuando el gótico estaba en su apogeo, con la publicación de Melmoth en 1820, se da lo que algunos consideran el primer periodo del romanticismo mexicano, donde se resaltaba lo sombrío y tenebroso. Insisto de nuevo, no me sorprende considerando que la novela cumbre del gótico estuviese en su mejor momento y que la influencia europea aún sonara fuerte. No fue sino hasta después de la guerra, entre 1837 y 1840, donde se da formalmente este primer periodo del romanticismo mexicano, donde prevaleció un impulso constructor y revolucionario de inclinación nacionalista. Este enfoque se alejaba deliberadamente del romanticismo alemán o francés, que se centraba en representar pasiones desbordantes, fuerzas destructivas y lo irracional, el romanticismo fantástico, dando paso a un romanticismo social, y es señalado como el responsable de sentar las bases de la base de la literatura nacional y, por extensión, del costumbrismo.
Luis Leal, citado en la tesis, menciona que muchos de los cuentos de este periodo son en realidad estampas o episodios, términos que aluden directamente a la naturaleza del cuadro de costumbres. Se buscó retratar la vida nacional y las tradiciones, alejándose de las influencias puramente extranjeras o fantásticas, y aunque bebió del romanticismo europeo en temas como el amor imposible y el honor mancillado, el costumbrismo mexicano los aterrizó en el contexto de la sociedad local, buscando una utilidad o un mensaje constructivo para la nación en formación, pues, ya lo dice el mismo Lea Franco, una nación y su gente se construye con base en la literatura. Ya lo decía la famosa frase de Esteban Echeverría en 1837, independientes en literatura y americanos en política, o visiones como la de Melchor Ocampo que defendieron el derecho de la nación a tener sus propias formas de expresión y costumbres, desvinculándose de los cánones europeos. Esto nos lleva varios años en el futuro a la época del Porfiriato, una que durante toda nuestra vida hemos escuchado que fue dura o injusta, a la par que su gobernante intentaba industrializar la nación o, para sacar de sus casillas a los literatos que defendieron el costumbrismo, modernizarla al estilo europeo, especialmente al francés. Sin embargo, la intención de Porfirio Díaz traería consigo algo siniestro bajo el brazo sin que nadie lo esperara, pues entre 1882 y 1911 surge el modernismo literario en México, uno de los más importantes de Hispanoamérica, ya que permitió a los artistas beber de todas las tradiciones y, tras un proceso de asimilación, transformar lo ajeno en propio. Durante la reseña de la antología de la poesía macabra hispanoamericana, resalté que el verdadero terror literario estaba oculto, muy oculto, en el modernismo. Y ahora sabrán la razón. Al igual que lo comenté durante la reseña del Lector Decadente, donde los decadentes franceses retrataban en sus escritos la hipocresía de una sociedad moralmente desordenada que disonaba con el vertiginoso avance tecnológico y con los modales refinados de la época, en México algunos de sus escritores comenzaron a hacer exactamente lo mismo, manifestar una corriente que compartía el hastío o la duda existencial y las convulsiones angustiadas de fin de siglo que, sin ser redundante, se vivían en el resto del mundo. Más que un simple paralelismo estético, el decadentismo mexicano se desarrolló como una respuesta airada a los valores de la naciente burguesía mexicana y el ideal positivista del orden y progreso del gobierno de Porfirio Díaz. Los artistas utilizaron el estilo decadentista para expresar su marginalidad, pues se sentían excluidos por una sociedad que consideraba el arte como algo carente de utilidad práctica. Carlomagno Sol, citado en la tesis, afirma que ante un industrialismo precario y un catolicismo recalcitrante, los mexicanos conformaron un decadentismo que era tanto un movimiento estético como una actitud ante la vida. Tan fuerte estaba esta idea que la tesis cita a Alberto Leduc para reforzar que el decadentismo, más que una simple forma de literatura importada, fue un estado del espíritu, idea compartida por escritores a quienes la realidad les hería y oprimía, inmortalizando ese enfoque en la siguiente frase: el decadentismo, más que una forma literaria, es un estado del espíritu. Esta proposición de Leduc explica que la obra de estos autores no nace de un simple pose o actitud estética, sino de un refugio contra la realidad, la unión de los opuestos, como cerebros en los que se codea la voluptuosidad con el misticismo, y un sentimiento de desaliento. Obviamente las críticas negativas no se hicieron esperar. Julio Jiménez Rueda provocó una fuerte controversia al publicar un artículo donde cuestionaba la falta de vigor en las letras mexicanas de la época. Sugería que la literatura mexicana se había vuelto afeminada, refiriéndose implícitamente al estilo refinado, cosmopolita y ornamental de los autores modernistas y decadentistas que habían predominado durante el Porfiriato. Francisco Monterde publicó un texto titulado «Existe una literatura mexicana viril». En él señalaba que, si bien el estilo decadente seguía presente, existía ya una obra que representaba la verdadera fuerza nacional, la de Mariano Azuela, específicamente los de abajo. Mientras que los modernistas y decadentes buscaban la fugacidad de lo urbano y parisino y el lujo parnasiano, como Manuel Gutiérrez Nájera, de quien analizaremos su narrativa completa en 2 tomos y sus poemas, la nueva tendencia buscaba un lenguaje más directo y popular para manipular a las masas con esa suerte de nacionalismo mediocre y su política idiota, como en la actualidad.
Este recorrido histórico es para contrastar la literatura útil y nacionalista del siglo XIX con la literatura decadente y alineada del Porfiriato, de la que surgiría Zárate, quien años después retomaría justamente esos elementos fantásticos e irracionales que los románticos sociales habían decidido dejar de lado. Así como los más allegados al subgénero asignan estrictamente el gótico a los escritores de la primera oleada, con los decadentes mexicanos podríamos hacer lo mismo. La corriente floreció bajo el amparo de la Revista Moderna, fundada en 1898, y estuvo integrada por figuras como José Juan Tablada, Bernardo Couto Castillo, Ciro B. Ceballos y Amado Nervo, todos analizados próximamente en el canal, específicamente sus trabajos ligados a este tema. Su intención especial a los estados mentales limítrofes hizo que estos autores se alejaran de la búsqueda de la belleza armónica del modernismo inicial. Es aquí donde Zárate por fin hace su aparición. Aunque Zárate Ruiz se sentía identificado con el grupo decadentista de la Revista Moderna y buscaba integrarse a ellos, la tesis señala que no ocurrió así de manera plena. La investigación de Landeros afirma que la participación de Francisco Zárate Ruiz en la Revista Moderna fue en efecto mínima. De hecho, la gran mayoría de la que conforma el grueso de su obra rescatada tanto en la tesis como en cuentos de horror y de locura en el decadentismo mexicano de la editorial Orbis Tertius, porque sí, este es el atractivo de la tesis, que rescata cuentos de Zárate, aparecieron originalmente en el semanario El Mundo Ilustrado de Rafael Reyes Espíndola y en autopublicaciones de Zárate. La tesis sugiere que Zárate Ruiz llenó el vacío que dejaron autores como Ceballos y Couto Castillo en el Mundo Ilustrado cuando estos se marcharon para fundar o colaborar exclusivamente en la Revista Moderna. El grupo de la Revista Moderna era conocido por su intolerancia y por formar una fraternidad psicológica cerrada, a la que Zárate no llegó a pertenecer formalmente, a pesar de compartir sus afinidades y estéticas. Así que, si bien Zárate es considerado en la tesis y por la editorial Orbis Tertius como un decadente, su obra se difundió principalmente fuera del órgano oficial del movimiento, que es la Revista Moderna. Francisco Zárate Ruiz nació en la Ciudad de México en 1877. Fue hijo de María de Jesús Ruiz y del profesor Francisco Zárate. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, donde desde joven mostró dotes de orador. En 1894, siendo aún alumno, pronunció un discurso en una velada en honor a Benito Juárez, organizada por sus compañeros. Antes de cumplir los 20 años, estaba inmerso en el mundo periodístico. En 1895 se desempeña como redactor de El Monitor Republicano. Sin embargo, su carrera tuvo un inicio turbulento. En 1896 fue denunciado por calumnia y difamación por Vidal Castañeda y Nájera, entonces director de la Escuela Nacional Preparatoria. Esto se debió a unas notas publicadas sobre problemas de horarios en la institución, lo que llevó a Zárate Ruiz a un breve paso por la cárcel de Belén. A pesar del conflicto legal previo, su relación con la Escuela Nacional Preparatoria continuó de manera oficial. Para julio de 1897, Zárate Ruiz ya ejercía como prefecto de dicha institución. Resulta notable que en ese mismo mes dedicó su relato Cuento Blanco al licenciado Vidal Castañeda y Nájera, el mismo director que lo había enviado a prisión un año antes, y creo que con una intención oculta que comentaré más adelante. Zárate Ruiz permaneció en el cargo de prefecto hasta septiembre de 1899, cuando se separó del puesto. Su padre, el profesor Francisco Zárate, fue una figura respetada en el ámbito educativo. Fue profesor de la Escuela para Obreros, miembro de la Academia de Profesores Municipales y director de varios planteles. Falleció el 9 de marzo de 1901 y fue sepultado en el Panteón de Dolores. Es probable que el profesor no alcanzara a presenciar el ascenso político más importante de su hijo, el cual ocurrió apenas un mes después de su muerte. Tras su salida de la preparatoria y un periodo como representante del Circo de los Hermanos Zorrín, Zárate Ruiz inició una etapa de éxito en la administración pública. Cabe destacar que su labor en el circo fue una de las fuentes de inspiración para su libro de cuentos funambulescos, donde si bien muchos de ellos mantienen la tensión y un ambiente sombrío, he de resaltar que predomina el ambiente circense, lo que puede llevar a muchos a conjeturar que Zárate podría ser ligotiano. O quizás Ligotti sea más bien zaratiano, y es algo que tomará más relevancia con uno de sus cuentos más famosos que comentaré más adelante.
Como gran parte de los escritores del terror y el horror más famosos, Francisco Zárate Ruiz falleció prematuramente el 15 de mayo de 1907 a la edad de 30 años en la Ciudad de México. Me resulta muy extraño que haya sucedido poco tiempo después de que publicase un artículo donde criticaba la religión, siendo sobre todo la Semana Santa en vísperas de esta, lo que le valió una gran enemistad con los creyentes más fanáticos del sector y a los que el decadentismo mexicano hacía crítica en primer lugar. Las publicaciones de Zárate pueden clasificarse tanto por su formato, libros y prensa, como por sus temáticas. Esto hace de él un autor versátil que, a pesar de su corta vida y su labor como funcionario, logró construir una obra que transitó desde la pedagogía infantil hasta los rincones más oscuros y extraños de la psicología humana. Porque sí, también hizo cuentos para niños, donde, y cito la publicidad de la Subsecretaría de Instrucción Pública, son verdaderamente recomendables para uso y conocimiento de los niños. Un ejemplo de estos relatos es La oveja, que viene en la tesis, pero no en la antología de Orbis Traetus. Este texto es uno de los pocos de su obra que cuenta con 2 testimonios impresos, lo que le permitió al tesista realizar un cotejo para su rescate narrativo. Como ya dije, los cuentos funambulescos, editados en 1903 en los talleres de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz en Morelia, Michoacán, exploran el ambiente del circo y la vida de sus artistas. Marco, mi colaborador de hoy, y a quien le debo el saber sobre la existencia de Zárate, tiene una copia física de los mismos, y he de decir que luego de comentarles a algunas editoriales si les interesaba rescatarlo de manera más formal, me terminaron bateando en el acto, y creo que son relatos que corren el riesgo de sufrir la misma suerte que los cuentos para niños, perderse en el tiempo. Aunque el interés principal de nuestro vídeo es literario, mencionaré un poco de la obra de carácter oficial y documental de Zárate realizada durante su paso por la administración pública. En primer lugar está Toluca Antigua y Moderna, álbum del Estado de México de 1901, publicado mientras era oficial mayor del Estado de México. Aunque la tesis lo describe principalmente como un álbum que documenta la administración del general José Vicente Villada, este tipo de obras solían incluir datos estadísticos y geográficos de la región. Después está Labor en Michoacán, también registrado durante su periodo como director del periódico oficial del gobierno de Michoacán de 1902 a 1904, donde supervisaba las publicaciones legales y administrativas del estado. Finalmente está su obra completamente de terror y decadente, distribuida incluso en varios de sus libros como los cuentos funambulescos, situando a Zárate como una voz clave que exploró lo siniestro y lo patológico. Cuentos del manicomio de 1903 reúne relatos enfocados en desórdenes mentales y en personajes alineados. Entre ellos destaca la serie titulada Los que no llegan a San Hipólito. La tesis contextualiza que, en la época de Zárate, el Hospital de San Hipólito era el manicomio para hombres por excelencia en la Ciudad de México. Representaba el lugar donde la sociedad depositaba a aquellos que ya no podían funcionar bajo las normas del orden y progreso porfirista. Landeros Jaime destaca que Zárate tituló una de sus series más importantes como Los que no llegan a San Hipólito. Este título es profundamente simbólico y la tesis describe a San Hipólito como lugar oficial para los locos, y aquellos que no llegan a él son los que están en una escala de miseria o tragedia todavía más baja. Se sugiere que la patología, el crimen o la desdicha de estos personajes es tan extrema que la muerte o la autodestrucción los alcanza antes de que el Estado pueda siquiera recluirlos. Son los olvidados entre los olvidados. Algunos de estos relatos que formaron parte de esta serie y libro, porque pueden verse como 2 cosas separadas, no se publicaron en el original de 1903, y la antología de Orbis Traetus es más clara señalando esto. Aquí también se trata lo que se conoce como la fragmentación del cuerpo, como en La cabeza del muñeco o La cabeza parlante, llegando a tocar temas que, insisto, algunos podrían adjudicar anacrónicamente como ligotianos, siendo el odio hacia la humanidad, la manifestación de la conciencia humana en objetos inanimados como muñecos, la depresión que desemboca en la autodestrucción y el voraz odio de muchos de sus personajes. Pero mi miniatura o mi frase inicial no es simple clickbait. En verdad, Zárate es el Poe mexicano, y un gringo se atrevió a hacer tal comparativa, el hispanista John E. Inkelker. Tanto en la antología de Orbis Traetus como en la tesis se discute la autoría de Zárate para un cuento donde Poe es el protagonista.
Se trata de una crónica de un episodio contada por Poe y protagonizada por él en su noche antes de morir. Se conoció en su momento como Edgardo Poe, publicada sin firma en El Mundo Ilustrado, la revista donde aparecía la narración de Zárate, en junio de 1902. La confusión surge cuando Enkelker lo traduce y le da la autoría a Zárate porque poco antes se publicó en la misma revista Mi Pesadilla, y el gringo basa su proposición en un análisis comparativo tanto temático como estilístico y con otros cuentos del autor mexicano que mantienen esto. Para sustentar la autoría de Zárate Ruiz, Enkelker identificó elementos característicos en su narrativa que aparecen en dicho cuento, tales como la representación de la cabeza funcionando como una maquinaria independiente del resto del cuerpo, la presencia de diversos trastornos mentales en los personajes y sus narradores que se esfuerzan constantemente por declarar su inocencia y su cordura. Por si fuera poco, en esos años existía un deseo de contar los últimos momentos de Poe en la Tierra y de traducir hasta el último de sus cuentos, atractivo comercial que incluso utiliza hoy en día Ediciones Cátedra para su edición de la narrativa completa de Poe, lo que llevó a Enkelker a una comunión autoría, dado a que también se le asocian al decadente algunas traducciones de los cuentos de Poe, como El corazón delator o Revelador, sin olvidar que dentro de los relatos del mismo Zárate hay personajes muy parecidos a los de Poe, como sucede con el felino Pluto. Sin embargo, la antología de Orbis Tratus va un paso adelante y desmiente todo esto. La hipótesis aquí es insostenible. La publicación anterior, tanto en España como también en México, de numerosas versiones de la misma anécdota con diversas variantes y hasta firmas, inevitablemente desautoriza la propuesta de Enkelker. La publicación de este cuento sucede a finales del siglo XIX en la prensa española, dos de ellas en 1883 con firmas del escritor francés Aimé Giron y la tercera en 1888 con la firma ya hispanizada de Amado Girón. En pocas palabras, y tal y como lo comenté con Marco, todas estas versiones y sus variantes llegaron a publicarse en una fecha anterior a la vista, en 1902, que Enkelker atribuyó a Zárate. En otras palabras, ese relato ya estaba publicado cuando Zárate tenía como 7 u 8 años. No nos olvidemos que la difusión de Poe en México fue primero a través de la poesía, como con El Cuervo, antes que con ningún otro género. La tesis también lo confirma, pues señala que la argumentación del crítico respecto a Edgardo Poe no es lo suficientemente sólida. Según la tesis, ese relato fue poco estudiado en el artículo de Enkelker y requiere un análisis más profundo antes de ser atribuido definitivamente. Usemos un poco el sentido común. Si Zárate se basa en los decadentes mexicanos y estos a su vez en los decadentes franceses, pues que los decadentes franceses no tenían a su vez sus bases en Baudelaire, cuya inspiración más marcada era Poe. Aún así, no podemos ser del todo duros con el hispanista yanqui, pues ¿qué hacían unas copias de Cuentos del Manicomio y Cuentos funambulescos en Texas? Porque he de resaltar que esas copias sirvieron para rescatar lo poco que hoy tenemos tanto en la tesis como en la antología de Orbis. Es muy probable que Enkelker se las haya llevado. Con todo dicho sobre la mesa, creo que llegó la hora de reseñar la antología de Orbis Tratus y para ello haré una transcripción de la que me hizo Marco. A diferencia mía, que conocía a Zárate por recomendación suya, Marco nos dice que su primer acercamiento al autor fue tras leer Antología del Cuento Siniestro Mexicano, que también reseñaremos en un futuro. Entre sus páginas, Marco pudo descubrir varios cuentos de autores muy interesantes y que desgraciadamente han quedado olvidados. No obstante, hubo un caso que llamó especialmente su atención: los relatos que llevaban por título La cabeza del muñeco de 1900 y Río Hondo de 1901, ambas creaciones de Zárate. De hecho, creo que La cabeza del muñeco es el cuento más famoso de Zárate, porque también aparece en Cuentos fantásticos modernistas de Hispanoamérica de Ediciones Cátedra, editado precisamente por la doctora Phillips López, que contribuyó en la antología de Orbis. Al leer La cabeza del muñeco, un relato escrito en el año de 1900 donde se nos relata la existencia de un muñeco pisapapeles, Marco no pudo evitar relacionarlo con un tópico que destaca mucho de uno de sus autores favoritos, Thomas Ligotti, y al citar a dicho autor puede suponer a lo que Marco se refiere: objetos inanimados adquiriendo conciencia. El movimiento constante de su cabeza le trae al muñeco un agónico e incesante martirio, abordando algunas temáticas controversiales como lo son la agonía y el sufrimiento de la existencia, el cual va muy ligado con un pesimismo basado en la dismorfia que concluye en la autodestrucción del muñeco.
Rolo, a quien conocerán de sobra, leyó este cuento y por mensaje me dijo que es notable, ya que su premisa antecede a los temas por los que se ha hecho célebre la prosa de Thomas Ligotti. En este, un muñeco, el juguete de un niño, tiene conciencia de sí mismo y su existencia es una desdicha y sufrimiento constante, porque dicha existencia es un error y lo que más desea es acabar consigo mismo. Sin embargo, solo puede mover su cabeza y así ha de aguantar el peso de su espantosa existencia como una suerte de entidad lisiada e impotente. Empero, aún cabe la posibilidad de ir más allá, de adquirir el control del resto de su cuerpo artificial, cosa que da pie al desenlace de la historia. Es un texto breve, muy del estilo decadentista que tanto apreciaba Clark Ashton Smith, pero cuya sombra alcanza el ya citado Ligotti. No es difícil ver este relato como un precursor del terror moderno. Es más, su lectura impele precisamente a ello. La verdad es que Rolo imaginó de todo y no puede sacarse a Ligotti de la cabeza, en especial con ese final. Si Ligotti percibe la existencia como un error, entonces Zárate se le adelantó y por varias décadas, aunque de todos modos esto puede ser un rasgo común en perfiles pesimistas y en aquellos quienes se basan en Poe. Además, hoy en día el terror con muñecos sigue de moda, en especial en los videojuegos y en los videos paranormales. En el segundo relato, El río Hondo, la historia se desarrolla en torno a un río que, cansado del abuso, la humillación y el desprecio por parte de la raza humana, decide tomar venganza por todo el maltrato recibido desde hace muchísimos años atrás. El cuento se destaca porque pertenece a una vertiente que tiene una gran relevancia en tiempos actuales, es decir, el ecoterror, donde encontramos elementos de la naturaleza generando escenas escabrosas o aterradoras. En este caso, Zárate Ruiz logra mezclar esta vertiente de una manera excepcional, añadiendo su marcado desprecio por la raza humana. Por ende, se puede entender qué fue lo que captó la atención de Marco al momento de realizar esta lectura, que a pesar de ser relatos con una antigüedad de hace más de 100 años, aborda temáticas muy actuales y específicas del terror. A razón de ello, Marco se obsesionó con Zárate, dándose la tarea de realizar una búsqueda muy exhaustiva para encontrar más material suyo. Su sorpresa o decepción fue muy grande al descubrir que en nuestro país Zárate no cuenta con una edición física y de fácil adquisición y que la única editorial que sí compila gran parte de su trabajo de manera formal es extranjera, siendo más específico una editorial francesa, haciendo que no sea fácil hacerse con el libro y embarcando a cualquier lunático que lo quiera en una odisea. Y yo aquí me incluyo. Orbis Tratus hace envíos desde Francia a México, pero la antología de Zárate está descatalogada de momento. Cuando yo la compré el año pasado fue a través del marketplace francés de Citre, y miren, a pesar que todavía hay stock ahí, sinceramente recomiendo pasen de ella. Aquí es donde la tesis puede serles de ayuda, ya que recopila los mejores cuentos de la antología de Orbis, aunque se estarían perdiendo de muchos otros extras que esta trae. La antología de Orbis, publicada en 2017, es una edición a cargo de la doctora en letras hispánicas Dolores Phillips López y la doctora Cristina Mondragón, quienes se dan a la labor de complementar la lectura de una manera excelente al anexar 3 estudios académicos, bastante rigurosos diría yo, y eso que yo también soy académico, y que nos ayudarán a generar un buen panorama en torno a la figura y obra de Zárate, contando con bastantes pies de página para proporcionarnos más información de los cuentos, como por ejemplo, en qué año y revista se publicaron, quiénes fueron las personas a las que se les dedicaron los relatos y resaltando algunos detalles destacables como lo son los errores gramaticales que, tal y como lo comentaba con Marco, posiblemente sean arcaísmos de la época. Esto último, en mi opinión, hace que la antología de Orbis se sienta muy precisa y que dé esa sensación de ser una edición íntegra, cosa que no he experimentado con las obras completas de Tairo del Fondo de Cultura Económica. Aunque claro, la tesis señala que muchos de los signos de interrogación empleados en los títulos y en algunas líneas de los relatos son para enfatizar si lo que está sucediendo o lo que va a suceder en caso de ser el título de la historia es real o no. Ejemplo de ello, el nombre del cuento Walpurgis. El primer estudio es una presentación del volumen. Este apartado es una introducción al respecto de la figura de Francisco Zárate Ruiz, su vida social y su obra literaria. Aquí se aborda un poco de sus cuentos publicados y algunas traducciones de los cuentos de Poe a finales de los años de 1800, donde se cree que él estuvo involucrado, como ya comenté.
El segundo estudio es una sección que lleva por título En la órbita de Poe, traducción, reescritura e invención. En esta sección se aborda la clara influencia de Poe en la trayectoria literaria de Zárate, siendo más específica la traducción de algunos de los relatos del Maestro de Baltimore y la inspiración para la elaboración de Edgardo Poe y Mi pesadilla. Por último, el tercer artículo se titula Francisco Zárate Ruiz y lo fantástico decadente. Aquí se aborda más a detalle los elementos que conforman los cuentos de Zárate, desde lo social y psicológico, clara inspiración de Poe, como hemos comentado, centrándose en las enfermedades mentales y el tormento de la existencia, para pasar a lo fantástico y sus diferentes categorías como el ecoterror, el horror dummy, o sea, con marionetas, y lo sobrenatural. Posteriormente encontramos una sección llamada Obras de Francisco Zárate Ruiz, libros, cuentos sueltos y textos atribuidos, donde se nos muestran las fechas y revistas en que fueron publicadas las obras de este autor, así como también las traducciones y los textos atribuidos a él. A partir de aquí tenemos la narrativa de Zárate, dando inicio con su antología Cuentos del Manicomio. Antes de proseguir con los comentarios de Marco para esta sección del libro, necesito recordarles algo que ya dije antes. La antología de Orbis actualmente es difícil de conseguir. Si bien le pregunté a la doctora Cristina si existía la posibilidad de una reedición, creo que el dato tampoco no lo tiene ella del todo tan claro porque aún no me ha respondido. Además que también me dice que casi no revisa sus redes sociales, XD. Es aquí donde a más de uno podría interesarles la tesis, pues además de tener ese estudio y análisis sobre la figura de Zárate, el tesista incluye sus mejores cuentos. Si bien voy a subir a mi propio Google Drive la tesis, espero que Landeros Jaime no lo tome como algo negativo, sino más bien como una forma de preservar su trabajo y de darlo a conocer. Continuemos. Los que no llegan a San Hipólito, publicada en el año de 1903, consta de 11 relatos, la mayoría bastante cortos, siendo algo que no afecta para nada su calidad literaria. Estos relatos nos hablan de que antes de la alineación con una sociedad hipócrita de la que nos vemos rodeados día a día, la mejor alternativa es la locura y la autodestrucción, como lo muestran los relatos de El Idiota, El Loco Pacífico y El Cuentista. Esta hipocresía también está presente por las personas que profesan la religión, no por este sistema de creencias ni de Dios, como encontramos en los relatos Yo Cura, Crucificado y El Murciélago. Y ya que abordamos el tema de la fauna, no podemos dejar de lado los relatos El Moscardón, Una Venganza, que no es de esta colección, y Un Ingrato, donde los animales ocultan un peculiar simbolismo. Puede que incluso volvamos a tener susurros del ecoterror aquí. Es así que damos paso al extraño, muy al estilo de Aikman, con el relato Una Obsesión, donde el remordimiento estará muy presente en una joven mezclado con una extraña enfermedad de los nervios. Por último, los relatos que más asombraron a Marco fueron, en primer lugar, El Albañil, donde podremos encontrar influencias al llamado terror laboral, que si bien carece de los corporativos que conocemos por Ligotti, creemos que puede ser un buen representante de esta categoría de tiempos más antiguos, junto con La Pata de Mono de W. Jacobs, mismo del que ya hablé en otro vídeo en su momento. En el Pelele volvemos a encontrar al peculiar horror dummy, donde un muñeco, más parecido a los fetiches que se usan en la brujería, nos relata desde su perspectiva su despertar y cómo será su existencia al estar encerrado en un ataúd cuando es llevado a sepultar, ya que sucias artimañas se esconderán en tan inusual situación. Al terminar de leer esta sección, daremos paso a los relatos sueltos publicados en revistas de la época, donde el lector podrá descubrir infinidad de temáticas constatando la gran versatilidad de Zárate. El surrealismo y la extrañeza se mezclan con un peculiar simbolismo en cuento blanco, que a pesar de la nobleza o inocencia que nos muestra el título del relato, en él se esconde una trama bastante turbia y densa, que en parte nos recuerda a la novela de La lechuza ciega de Sadek Hedayat. Comentaba con Marco que quizás podría ser una crítica hacia los matrimonios forzados, donde se incluían a menores por temas de intereses, y el que Zárate se lo haya dedicado a aquel que lo metió en prisión, me da la sensación que intentaba lanzarle otro tipo de mensaje, o indirecta. Si Marco no me hubiera dicho su punto de vista, les podría decir que me hubiera quedado con la idea de que se trataba de un buen cuento de la Ghost Story mexicana.
Marco cree que algo muy marcado en Zárate, de una manera bastante implícita, es el miedo a una vida después de la muerte, y eso se puede ver en sus relatos ¿Quién soy yo?, Dos veces muerto y La cabeza parlante, donde presenciamos que la muerte es el fin de una vida, pero también el comienzo de otra que puede causar muchísimo dolor y sufrimiento. De hecho, este último cuento es objeto de debate riguroso tanto en la tesis como en la antología de Orbis, pues una mujer presencia cómo guillotinan a su esposo, mientras que la cabeza de este sigue consciente y, similar al legendario diálogo en The Return of the Living Dead, nos explica el dolor de estar muerto. Por ende, tanto para Marco como para mí, creemos que la defunción de la muerte es uno de los mejores relatos de Zárate, ya que se nos muestra a esta entidad de una manera más humana. El odio y el desprecio a este ser está muy arraigado en la humanidad. Sin embargo, a pesar de todo, hay unos pocos que la anhelan y la desean con tanta fuerza por el sufrimiento presente en su vida, lo que hace que en el argumento de este cuento surjan las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si ya no hubiera muerte en este mundo? ¿Cuáles serían las consecuencias de tal impacto en la existencia? Sin embargo, la pregunta escala más allá en la muerte artificial, donde una persona aquejada por el insomnio encarga a los hombres de ciencia una cura para este, y los eruditos no llegan a otra conclusión que lo mejor era inventar una cura que simulara el estado de la muerte, dejando muy claro que todo lo que está más allá del umbral será siempre muy trascendente a nuestras capacidades técnicas y materiales. Una cosa que bien podría haber confundido a Enkelker si intento ser un poco más piadoso con él, es el paralelismo que existe entre la semblanza de Edgardo Poe y el relato de Walpurgis de Zárate. En ambos se tiene como foco central un baile macabro, pero la idea en Walpurgis me parece mejor elaborada y detallada al decirnos cómo el protagonista aborda su llegada a el más allá, el cual está plagado de esqueletos que le incitan a que se despoje de su piel para que sea uno más de ellos, siendo una clara alusión a la fragilidad humana, el pudor y el ser inmanente que obviamente encierra. Si existe de momento un relato insignia para la celebración de Día de Muertos, creo que de momento ese debería de ser Walpurgis. Ahora que menciono el pudor de Zárate, al igual que muchos otros maestros del terror como Hodgson, Lovecraft y hasta Ligotti, parece rehuir un poco en cuanto a lo sensual y la voluptuosidad, cosa contraria al decadentismo. Saben de sobra que siempre digo que terror y erotismo van de la mano, a razón de mis influencias góticas, pero sé que por cuestiones de personalidad y de traumas, muchos autores del terror son más bien huidizos a esos elementos. Aún así, siento que Zárate hace un muy buen cuento de terror erótico en La enfermera, donde un paciente a punto de irse enamora a su cuidadora y, una vez que abandona este mundo, se aborda el tema de la necrofilia de una forma bastante idealista. Otro caso sería Homicida, donde me parece muy curioso el juego de palabras que Zárate usó entre gata y mujer. Y por último está Adulterio, que el propio título ya nos dice mucho. En conclusión, Francisco Zárate Ruiz fue el autor mexicano de terror que siempre estuve esperando y que me hizo cambiar de opinión y de panorama al dejarme ver que México sí tiene escritores que podrían rivalizar con los maestros del terror universales, a pesar de que nuestro gobierno haya querido ocultárnoslos por mucho tiempo, dado sus intereses políticos de dominar y controlar la mente de sus pobladores a través del arte y el contenido que se realizaba en aquellas épocas, pues esto dio como resultado el efecto contrario al que esperaban, provocando que nos atrasáramos más de la cuenta en cuestiones literarias. Espero que algún editorial del país o extranjera, como sucedió con Atalanta y Francisco Tairo, otro caso paralelo al de hoy, intente publicar la obra de Zárate o que al menos Orbis reedite la antología que ya tiene. Espero que el Fondo de Cultura Económica haga algo al respecto, porque si ya se dio la tarea de rescatar a Tairo y Amparo Dávila, entre otros, creo que lo mismo pudiera hacer con Zárate y, considerando que tiene alcance internacional, es una excelente oportunidad para darlo a conocer a mayor escala y creo además que estarían desaprovechando expertos en el tema como lo son las doctoras Phillips López, Cristina Mondragón y el tesista Landeros Jaime. Cuando Marco logre digitalizar cuentos funambulescos, tengan por seguro que les traeré la reseña. Durante todo el proceso de lectura sentí lo mismo que cuando descubrí mis primeros Valdemar, esa sensación única que solo me pasa cuando estoy ante una buena historia de terror.
Y bien amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal ya sea donando a través de nuestro enlace de PayPal o si quieren apoyarlo de una forma más específica, comprar alguno de los libros que he reseñado a lo largo de toda mi estancia en YouTube por medio de los enlaces de afiliado de Busca Libre que cuentan estos libros. Y cada enlace de afiliado de cada título que he reseñado estará en el comentario fijado o también estará en un archivo en Drive que bueno se encuentra en la descripción del canal y que algunas veces como en libros como este que no hay nada de Busca Libre ahí, también lo podrán encontrar ahí. De igual manera, si quieren todavía apoyar de una manera todavía más concreta, no les pido ni que sean miembros del canal, ni que tengan suscripciones, ni que sean cualquier de ese tipo de cosas. Simplemente a través de este código QR que ya tiene mis enlaces de afiliado precargados, los llevará a un sitio de Busca Libre modificado donde cualquier libro que ustedes compren, pues ya me servirá para yo pues poderle darle la vuelta a esto y con esas comisiones de Busca Libre, como han visto a lo largo de todos estos años, pues traerles libros que de ahí mismo voy a traer. De hecho, los de Tairo los compré, los 2 tomos del Fondo de Cultura Económica, a través de las comisiones de Busca Libre. Así que ya lo podrían ir considerando. Y bien amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que si quieren leer mejor a Zárate es escuchando la canción de Macabre de la banda Son Imaginer, o bueno, como se pronuncie eso, mi francés es terrible. Entonces recuerden que escuchando esa canción se puede apreciar todavía mejor a Zárate porque el tema de esa canción va muy acorde a lo que nuestro autor del día de hoy quería expresar. Eso ha sido todo. Ha sido un placer, nos vemos y hasta la próxima.